Dios nos permite este momento y este momento lo apreciamos grandemente porque es Dios el que nos lo prepara. Los saludamos en el nombre del Señor, los bendecimos desde aquí, las bendecimos desde aquí, para que este tiempo sea un tiempo de gran bendición. Hoy queremos estudiar algo sumamente importante, sobre todo porque enfoca a la pareja. Y yo le hago la pregunta, ¿alguna vez alguno o alguna de ustedes ha visto parejas que son tan disparejas que siempre nos preguntamos al final, ¿y cómo es que están juntos? ¿Cómo pueden estar juntos si sus personalidades son tan diferentes? El hecho es que cuando hay situaciones donde las personalidades producen conflictos, alguien está sufriendo mucho, o los dos. Quizás no saben cómo salir de allí. Pero hoy queremos tratar esto porque Dios sí tiene siempre para nuestras vidas solución. Él sí puede resolver. Y aun cuando no resuelva lo que da origen a esta situación, Él viene a nuestras vidas, si se lo permitimos, para traer la paz, la bondad, la presencia de Él que nos asegura siempre que Él está allí para consolar y para sanar. Esta historia se trata de una pareja, él se llamaba Nabal, ella se llamaba Abigail. Y ya de entrada tenemos que buscar un poquito lo que significan los nombres, sobre todo porque en la cultura judía, y esto viene del mismo Dios que desde el principio lo hizo así, los nombres significan, tienen significado para los padres, y al colocarlos sobre los hijos, están o marcándolos para el bien, para la edificación de sus casas, de sus vidas, perdón, y lo que va a ser su futuro, o están marcándolos para el mal. El nombre de Nabal significa un hombre necio, un hombre duro, un hombre, el nombre significaba eso, lo difícil que era por su persona, por su carácter, convivir con él. Llega a un punto en que el necio a lo que se refiere, es que pensaba, sentía, actuaba de forma que siempre traía una situación irracional, un conflicto, un problema. La interacción con él era difícil. Su nombre lo marcaba, su nombre lo marcó. Y esto era evidente en todo lo que hacía. Ahora, el nombre Abigail significa el gozo de mi padre. Y esto quiere decir que el día que ella nació, su papá o su mamá o ambos acordaron colocar sobre ella un nombre que iba a traer a su vida siempre un aliento. Era la princesa que se iba a sentir satisfecha, amada por su papá. Él y ella un día se unen y empieza una vida matrimonial. Y esta vida matrimonial sin duda está, digamos, envuelta en una atmósfera que al leer la historia completa podemos llegar, porque la Biblia, el Señor pone esto allí para nuestra enseñanza, podemos ver claramente realmente cuáles eran las características de este hombre Nabal y cuáles eran las de ella, Abigail. Nosotros notamos al correr la historia que él era, como dice el primer versículo, el versículo que tiene que ver con el segundo versículo realmente en el capítulo 25 del primer libro de Samuel, dice que él era áspero y él era de malos tratos. No hay que hablar mucho cuando nosotros entendemos que una persona es descrita como áspera. Es una persona que va a dificultar la interacción, va a dificultar la comunicación entre dos, va a dificultar el nivel de sociabilidad que deben tener, el compañerismo que deben tener. Pero además dice la Biblia que era de malos tratos. Y una persona de malos tratos quiere decir que trata a todo el mundo mal. No es que alguna vez está irritado, irritada y alguien le habla y lo maltrata, sino que siempre trataba mal a los demás. Pero dice la palabra de Dios, y vuelvo a decir, recalco, según leemos la historia en este capítulo 25, perdón, que era un hombre altivo. Y al lado vamos a poner cómo era ella. He dicho áspero y va a ir saliendo en pantalla, y ella era una persona apacible.
Él era un hombre de malos tratos, ella era amable, consecuente, respetuosa con los demás. Él era altivo, ella era humilde. Él hablaba de forma ligera e imprudente. Dentro de un rato estaremos viendo esto en detalle. Era una persona impulsiva al hablar e hiriente al hablar. Ella era una persona cautelosa y prudente. Él era un hombre ingrato, ella era una persona agradecida. Él era un hombre inaccesible en el trato, ella era accesible, abordable. Era una persona que podía escuchar, se disponía a escuchar. Él era un hombre escaso en su manera de dar y compartir. Teniendo, y dice que tenía muchísimo, no daba, no compartía. Mientras que ella era abundante al dar. Él era un hombre sin dominio propio, se ve de una forma muy dramática en la historia, mientras que ella era una persona templada, una persona juiciosa y una persona con dominio propio. Él era una persona egoísta, ella era una persona que se interesaba en los demás, pensaba en los demás, trataba de que los demás estuvieran protegidos, se movía a la acción que pudiera traer bendición a los demás. Él era necio, su nombre lo dice, hombre necio en todo sentido. Ella era una persona sabia, una persona con sabiduría, no solo física, inteligencia física, sino una persona con entendimiento. Y eso va más que ser inteligente, es la forma adecuada de usar la inteligencia. Era una persona que razonaba, que aconsejaba de forma correcta. En la vida de Nabal Dios no estaba presente, Dios no estaba en su vida, Dios no existía en su vida. Mientras que en la vida de su esposa, Abigail, había un conocimiento de quién era Dios y cómo era Dios, cómo Dios hacía las cosas. Ambos eran totalmente diferentes, totalmente. Y vuelvo a decir, la pregunta que hice al principio, ¿cómo es algo que nos surge de inmediato al ver personas así en matrimonio, ser esposos? Decimos, pero ¿cómo es que están todavía juntos? ¿Cómo pueden convivir habiendo tantas diferencias en su personalidad? Diferencias que no los acercan, sino que los separan. Esto era lo que estaba pasando en la vida de Nabal y de Abigail. Hay dos formas de pensar cuando nos encontramos, especialmente con una historia como esta, que quiero comentar, que es una historia que nosotros nunca hubiéramos sabido, a menos que David no hubiera estado por ahí. Dios permitió que esta historia fuera un ejemplo para las parejas futuras que tienen estos conflictos y usó a un instrumento, usó a David para que conociéramos a Nabal y conociéramos a Abigail. Y podemos pensar de manera secular al ver una unión como esta, un matrimonio como este. La manera secular es, bueno, seguro que esta mujer se casó con este hombre tan rico por su dinero, pero no sabíamos si Abigail venía de una familia rica, así que tampoco podemos asegurarlo. Pero está claro que él la conquistó. Está claro porque ella era una persona inteligente, aunque cuando oímos por ahí los refranes, las personas dicen el novio o la novia es porque no vieron, pero eso es una forma de decir, no aquilataron, no analizaron todo lo que implicaba. Sí sabía que había problemas, Abigail sí conocía bien a ese hombre con que se iba a casar, quizás vio más cosas después, como siempre ocurre, pero ella lo sabía. Sin embargo, para él era ella su gran conquista, aunque no la tratara así. Y eso ocurre mucho, tristemente, en muchas relaciones matrimoniales. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Dios, tenemos otra perspectiva. Y lo que dice la palabra, al ver la historia, es que esta mujer iba a bendecir la vida de este hombre por la forma en que Dios la había hecho. Mientras a él carecía de tantas cosas, Dios la había enriquecido a ella con muchas cosas. Podía poner estas cosas a disposición de este esposo para ayudarlo, edificarlo, para hacer lo que es, lo que dice Dios, que la mujer debe ser en el matrimonio, desde el principio, una ayuda idónea.
Y es evidente que cuando nosotros leemos la historia nos damos cuenta que esta mujer en muchos momentos tuvo que haber hecho lo mismo que hace en el relato. Pero además de regalar cualidades, además de con esas cualidades cubrir muchas cosas, esta mujer, por su manera de ser, iba a cubrir multitud de faltas de su esposo. La palabra dice que eso solo ocurre cuando hay amor. El amor cubre multitud de faltas, de errores, de pecados. Y esto es lo que esta mujer hace en la historia. Cubrió multitud de errores, sobre todo un error extremo que dio lugar a una gran crisis donde todos estuvieron en peligro de morir. Y ese amor que es así, dice la Biblia, que se aplica en la relación interpersonal, es un amor que permite, aquí viene la bendición de Dios, permite que la persona que vuelca las cualidades que Dios le ha dado en favor del otro, en este caso su esposo, es una persona que va siendo perfeccionada en el amor. Ella tenía que dar mucho, pero Dios saciaba, Dios llenaba. Ella pudo haberse drenado muchas veces, pero Dios volvió a sacarla a flote cada vez porque estaba dando de lo que Dios le había dado. Es decir, una relación puede ser muy desbalanceada, muy desajustada, pero cuando uno de los dos decide hacerle caso a Dios y poner empeño, énfasis, guiado ese empeño y ese énfasis por el amor, esa relación va a ser nutrida por Dios y va a ser sostenida por Dios. Claro, en uno de los dos tiene que haber mucho Dios, tiene que Dios estar muy dentro de ellos para ir caminando a pesar de los tropiezos, ir caminando conforme a la voluntad de Dios. Y Dios, que siempre nos enriquece, enriqueció a Abigail porque su esposo la maltrataba, porque era un hombre de malos tratos, no es porque era el esposo, sino porque su personalidad era así. Pero Dios vio de forma misericordiosa a Abigail y en esta historia nos dice cómo Dios volvió a levantar su autoestima y cómo Dios, por medio de palabras que ella escuchó, trabajó con su valor, con su identidad. Regresamos de inmediato para entonces, juntas, las que estamos trabajando con el contenido de esta enseñanza, vamos a plantear algunas cosas que son de sumo interés y actuales para nosotros en un mundo donde hay tantas parejas que son maltratadas por la forma en que conviven. Regresamos ahora. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Bueno, mis hermanas, a mí verdaderamente me asombra cómo lo que está registrado en la palabra tiene tanta vigencia, porque esta historia que estamos compartiendo hoy podemos verla reflejada en muchísimas familias, en muchísimas parejas en la actualidad. O sea que esto que estamos leyendo está sumamente actualizado, porque hay familias que tienen lamentablemente este trato diario. Así es, Cindy, y esta historia que trata de Nabal y Abigail, pues definitivamente nos muestra los diferentes comportamientos dentro de una pareja. Y podemos comenzar con Nabal. Nabal dice la palabra y lo registra así, que era áspero y de malos tratos. Una persona áspera es una persona brusca, difícil, insociable, es una persona que no se puede relacionar con nadie. Y de malos tratos, pues definitivamente era una persona que no era amable, era una persona que constantemente ofendía, maltrata, lastima y agrede. De palabras duras. De palabras duras, o sea que es un ambiente sumamente difícil, esta persona que vemos registrada en Nabal. A mí me da la impresión que hasta sus empleados podrán tenerle temor, porque realmente por esos tratos que él daba. Y también dice que era altivo y me parece que hasta prepotente, porque cuando él recibió bien del ejército de David con sus empleados que lo protegieron,
Sin embargo, él no respondió con bien. Al contrario, habló con desdén, humilló, o sea, como que ¿quién es este tal David? Fue un No hombre, respondió igual que como le habían dado a él. un hombre ingrato, Ingrato, Exacto. malagradecido. mentiroso. Era mentiroso porque se ve que él y deshonró a la autoridad, o sea, a la persona de David, cuando todo el pueblo le amaba, él lo desprecia el nombre también de su padre, luego que dice que no lo conocía, o sea que también vemos que no era un hombre que hablaba con verdad. Exactamente. Es un poco fácil entender que cuando alguien tiene o ha llegado a ser como Nabal, que era un hombre que tenía tantas riquezas, era considerado un hombre grande en su medio, y trata de forma despectiva, se repite mucho eso, porque la persona está tan segura de que sus bienes, su estatus, lo que ha logrado, lo ha hecho por él mismo, ha logrado tal cosa, se siente muy satisfecho y se siente muy complacido como es. Y tiene la tendencia, si Dios no está en esa vida, a maltratar a su prójimo, A a no menospreciar. totalmente. Tú no eres como yo te veo de una forma superior. Y todas estas cosas se fueron haciendo muy, muy fuertes en la vida de Nabal, a tal punto que esto era conocido por todos. Porque cuando el siervo habla, que es lo que tú referiste ahorita, dice un hombre al que nadie le puede hablar. No le podían ni siquiera hablar. ¿Qué es la idea que viene a nosotros cuando nos dicen, no, con esa persona no se puede hablar? Le tenían ¿Cuál es la miedo, idea? miedo Bueno, le tenían. Intransigente. Para él, o sea, él solamente tiene la sabiduría, o sea, él es por encima de Está todo por el encima, mundo. claro. Agresivo No escucha, también. es una persona que no Sí. escucha o no le interesa escuchar lo que dice el otro. No Ustedes razona con el otro. no, ni No quiere oye razonar. razones, exacto. Porque menosprecia a la otra persona. Es decir, la autoestima de los que están alrededor de alguien así siempre es lastimada. Ay, sí. Porque la palabra dice malos tratos. Y malos tratos quiere decir, está en plural. No dice por su maltrato, sino por sus malos tratos. Continuamente el que se acercaba a este señor o a quien él se acercaba, tarde o temprano iba a salir herido. Poniendo esto al lado de la esposa, esa convivencia también era así contra ella. Totalmente, pero tú sabes, antes de entrar a Abigail, ahora me llamaba tanto la atención cómo este tiempo es, o sea, cómo vemos ese patrón de Nabal, de poner su identidad en las posesiones y en lo que él entendía que había logrado por sí solo, cómo lo vemos hoy en día. Y cómo todavía vemos que esa identidad puesta en lo material lleva al hombre a creerse por encima de los que están debajo y a maltratar y a ser altivo. O sea, no ha cambiado, o sea, no ha cambiado nada en el ser humano. Y eso, María, que tú estás diciendo, es un señalamiento muy importante porque nos está hablando de lo que la palabra enseña, lo que tú decías. La palabra tiene vigencia siempre. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón. Así es. No ha cambiado el corazón no puede cambiar porque el pecado por sí solo no cambia, sino que daña. Necesitamos a Dios para que nos cambie. Si Dios no está dentro de nuestras vidas, todo sigue igual. Y la historia de la humanidad es esa. Desde que Adán y Eva pecaron, que el matrimonio se fracturó, ha sido todo el tiempo, ha habido eso. En unos no hay una personalidad como Nabal, pero hay tales y tales características que tampoco permitan que el matrimonio fluya en sanidad, sino que hay tensiones, hay roces. Yo pienso, mientras estudiaba ayer esto y decía, es que para una esposa que vive una situación así, tiene que ser muy difícil. Es como tú todo el tiempo chocar con el papel de lija más duro que hay, Uy, el sí. más granulado. Que no sabes cómo te acercarte a alguien sin que el otro te responda mal. Que no sabe ni cómo va a reaccionar, porque a Tampoco. veces no es constante. O sea, aún hasta las malas reacciones no son constantes. Claro. O sea, puede un día reaccionar violento y otro día reaccionar sumamente violento o sencillamente no hacer nada. Pero ahorita tú hablabas de eso de la identidad y fue, o sea, es
Y ahí podemos sí entrar en Abigail, o sea, cómo ella tenía su identidad clara, y así tú terminaste el primer segmento, o sea, cómo ella tenía esa identidad clara y en el Señor, y cómo eso la llevó a ser todo lo que ella era, y él, por tener esa identidad completamente lejos de donde tiene que estar, que es en el Señor, en las posesiones, lo llevaban a hacer todo lo contrario a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cómo, ahora que dices así, cómo puede ustedes, que conocen a tantas personas y saben, siempre sabemos de alguna situación, cómo podría una mujer que no es así, como decíamos en el primer segmento y estamos comentando ahora, permanecer cerca de alguien que maltrata, que no aprecia, que desvaloriza, que tú no sabes cómo vas a poder abordarlo porque no sabes cómo es? Y si fuera la historia contraria, una mujer que fuera así, y luego el próximo programa vamos a estar hablando de eso. Esto en el día de hoy entra dentro de lo que se llama violencia doméstica. Es una forma de dañar, de lastimar, de no valorar. Estamos hablando de parejas que sufren violencia, uno de los dos. Entonces, en el día de hoy, eso es muy común. Tú decías. Identidad, o sea, eso. Pero yo eso creo que tú es tienes que decir un chisme más fuerte, porque yo creo que eso no lo yo. la identidad. O sea, definitivamente la identidad que el Señor restaura en nosotros, eso es lo que nos permite ser esa Abigail, o sea, y permanecer aún en medio de una relación que es ofensiva y dañina y que hiere. Obviamente, creo que tenemos siempre que hacer la salvedad que ninguna mujer tiene que permanecer en una relación donde el abuso físico atenta contra su vida. Pero ciertamente cuando tenemos nuestra identidad clara en Cristo, podemos permanecer aún teniendo un esposo que sea difícil. Sí, porque estamos seguras de quiénes somos. Y precisamente esa identidad es lo que el esposo daña muchas veces y hiere. Sí, Jesucristo es el que la puede restaurar o sanar. Esa es la clave. Esa es la clave. Tener la identidad en Cristo, porque es que si no, la amargura del otro te va a contaminar. Claro. La dureza del otro te va a contaminar. Entonces, cuando tenemos al Señor como nuestro centro, nuestro firme, nuestra fortaleza, eso nos permite ver al otro con otros ojos. Y permanecer en medio de la adversidad también. Yo veo propósito. Ella tenía un propósito ahí que el Señor permitió que ella estuviera en ese momento para proteger y velar por los de su casa cuando su esposo maltrataba y iba a llevar a la ruina a perderlo todo, hasta las vidas de sus siervos y de su descendencia quizás. Entonces ese propósito, veo también José, que en el dolor más grande y todo, en una prueba tan difícil, había un propósito y José tenía su identidad clara. Y permaneció. Pablo en la cárcel. Permaneció. O sea, a pesar de una situación difícil, de dolor, de heridas, el Señor se mantiene contigo, te levanta, te da el amor que tu esposo no te puede dar, te habla con suavidad de un esposo que no podía hablarle bien, te escucha cuando los otros te ven invisible quizás, o no te ven o no te escuchan. Solo así podía esa mujer estar sana en medio de esa situación. No hay duda de que Dios en nuestras vidas es el que hace la diferencia, la gran diferencia. Y de esto último que acabas de decir, Nicole, es lo último con que yo terminé también el primer segmento. Entender el propósito de Dios en nuestras vidas es empezar aceptando lo que Él ha puesto dentro de nosotros, el cómo somos. No el cómo somos que usamos para justificar, es que yo soy así, vamos a dejarlo de ese tamaño, Dios me hizo así. No, eso es una excusa. Cuando la Biblia habla de que conocemos el propósito de Dios, es que hemos entendido que aún viviendo situaciones adversas,
y teniendo conflictos con las personas que más amamos o que más entendemos deben amarnos, aún así, el que puede ayudarnos a mantenernos a flote, a ser perseverantes, a caminar creyendo que hay más de lo que estamos viviendo ahora, es Dios. Amén. Y aceptar ese propósito nos capacita y recapacita para seguir adelante. ¿Qué fue lo que le pasó a esta mujer? Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato si Dios nos lo permite. Así como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, Señor. Hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Ok, y ahora yo viendo que en contraste con este personaje de este esposo tan rudo, tan duro como Nabal, vemos a esta mujer, Abigail. Una mujer que siendo hermosa no se había envanecido, porque dice la palabra que era de hermosa. Una mujer inteligente, sabia, humilde, porque tampoco conocía su lugar con sabiduría. Querida por sus empleados, eso ya yo lo estoy llevando a mi forma de cómo asumirle, porque como los trataba con respeto. Es increíble el contraste entre estas dos personas que convivían juntos. Qué Eran paradoja, familia. Qué paradoja. Wow, sí, Ambas esa me llama la personalidades. atención. Y ella era, cuando el siervo, el criado se le aparece, ella le escuchó. Eso sí es importante. O sea, en contraste con su esposo, que decía que nadie se le atrevía a acercársele y que él, todo el mundo le tenía miedo. Nadie podía hablarle. Nadie le podía hablar. A ella sí, ella era sexy. Ella accesible. Vemos que ella era accesible, o sea, ella se permitía que las personas se le acercaran, o sea, y eso habla de todo, hasta del rostro, de los gestos que hacemos, o sea, era una persona que invitaba a que alguien pudiera hablar con ella. Cuando tú tomas eso y lo lees en la historia, este hombre que sí escuchó la respuesta que le dio Nabal, su jefe, a los jóvenes que mandó David para decir, los hemos protegido tus propiedades, hemos sido para ellos como un muro. Este hombre, este joven, que sí sabía que había pasado eso, y oyó la forma en que reaccionó este hombre, como los aplastó y habló mal de David. Dice que cuando ella estaba oyendo, él va donde ella, lo escucha, no dice nada, se queda en silencio. Está diciendo, no puedo desmentir lo que tú estás diciendo de cómo es mi esposo, pero no hablo en contra del esposo. Sí, eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Bueno, porque cuando hablamos mal de nuestros esposos estamos atentando contra nosotras mismas. O sea, el Señor dice que somos un solo cuerpo. Así es. Cuando nos unimos en el matrimonio, venimos a ser un solo cuerpo. Y hablar mal de nuestros esposos es atentar contra nosotros. Y como tú dices, es curioso ver cómo ella no desmiente. Eso es importantísimo. Porque Dios no nos manda a hacernos como que de los ojos ciegos, A ni negar a la negar la realidad. realidad de algo que realmente sucede. Pero no nos manda tampoco a atropellar adicionalmente. No, ella lo los hizo- respetaba. Sí. Ella los Eso respetaba. es increíble. Es O sea, con todo y que él Era como era terrible, Tenía dominio propio ella. le respetaba. Y eso es precioso, y yo sé que el Señor bendijo esa actitud de ella al Así independientemente de él ser como era, ella respetarlo y no atropellar aún más a su esposo. Es que yo entiendo, María, que nosotros damos lo que tenemos dentro. Entonces, esta era una mujer que tenía un corazón noble, un corazón que conocía al Señor, y ella dio de lo que tenía. Ella no permitió, como comentamos anteriormente, que la dureza de su esposo se convirtiera en mal en su vida. A mí me habla mucho de su integridad y de su capacidad de perdonar. Porque, bueno, todas hemos pasado por situaciones con personas, no solamente con nuestro esposo, con padres, hermanos. Y yo creo que cuando sale algo en contra del otro es porque todavía hay amargura en nuestro corazón. Y ella, me imagino que
con la ayuda del Señor, cada vez que les sucedió una herida, entiendo que ella permitía que el Señor la sanara. Y eso no, aunque ella tuviera dolor, porque me imagino que era constante en las heridas, pero sí llegaba al punto de tener ese perdón en su corazón para tener el dominio propio, para no herir al esposo también. El balance y la riqueza de esta persona, Abigail, es una lección para todos y para todas, sobre todo nosotras, las mujeres, porque el poder vivir una situación tan árida todos los días, tan desértica realmente, porque no había afabilidad, no había amabilidad, no había ternura. Esa falta no había, de amor. Exactamente, una persona amargada todo el tiempo y hablando mal todo el tiempo, irritándose todo el tiempo. El poder mantenerse como ella era, solo Dios puede hacer eso. Así Solo Dios puede trabajar de una forma así en una persona. Y ella podía, su forma de ser, era un balance dentro de la casa. Porque mira, se acerca el siervo criado, y le dice, mira la forma en que habla. Mira, el mal está determinado sobre esta casa. Reflexiona. A ver, decirle reflexionar porque conocía que ella era una mujer que daba un consejo, que escuchaba, Era asequible. que era accesible, totalmente. Está simplemente diciendo, conocemos como tú eres. Así como conocemos como Él es, conocemos como tú eres. Y muchas veces ese propósito de Dios se va a reflejar en la manera en que nosotros tratemos cualquier cosa con las personas que están cerca de nosotros. Dios va a ir trabajando, enriqueciendo, siendo una luz, una luz. La única luz en esa casa era esa señora. Así es. A mí me Todo el llama mundo la estaba atención. a la expectativa de cuál puede ser la próxima bocanada de maldición que traiga este hombre para mi vida. Así es. Si no vio bien el trabajo, cómo te trató. Sin embargo, reflexiona, mira a ver cómo se puede esto resolver. Y como ella actuó Rápidamente. me llama mucho la atención porque venía un ejército. O sea, David, por la ofensa que le hizo el esposo Nabal, levanta un ejército para ir a acabar con todo allá, y como ella reacciona. O sea, no se asusta, no sale corriendo tampoco, se levanta valientemente en favor de su casa. Y como una acción sabia de esta mujer detiene un gran mal que viene sobre su hogar. A mí Y me ya llama- sería bueno para los que no conocen bien la historia, decir cuáles son esas acciones, porque creo que el valor que tiene comentar esto es que en una situación de alta crisis, lo que viene es destrucción real, o sea, no era que iban a dialogar. 400, 600, 400. El ejército era un de- ejército ya grande. Sí. Bueno, Sí, lo que de podemos ver hombres. es que David lo que le pide a Nabal es que le supla alimento, sustento. Pero ¿en y qué él, momento se lo pide? antes de que el criado Sí. le... Lo que estoy hablando es de lo que no te he explicado o no lo he dicho bien, es que este Nabal estaba en una fiesta, Sí. había mucha comida Así es, y David simple le dice, comparte con nosotros. exacto. Y obviamente Nabal le dijo que no. Bueno, Y ahí es que se... imagínate, pero David no sí. sabía cómo era. Pero no le dijo que ¿Quién no. tú eres para pedir? O sea, no es solamente que no, es como quien Lo menospreció. lo menospreció. Y aquí vemos entonces la reacción de Abigail. Ese es Como el- cuando el criado le dice, mira, reflexiona y ve a ver cuál va a ser tu plan. Ujú. La vemos en cómo ella rápidamente, el Señor le da la estrategia y ella lo arma todo de Un manera plan. rápida, un plan perfecto. O sea, montan en el asno una cantidad de comida. En los, y aquí lo porque dice, era en los mucha asnos. comida. Bueno, dice 200 panes, Sí. 2 cuerpos de vino, 5 ovejas, Yo no me 5 imagino cómo medidas ella de hizo grano, todo eso rápidamente. 100 racimos de uva y 200 panes de higo, y lo cargó todo. Entonces, es como tú dices, Orfa, no era que había poquito y que Nabal le decía, ay, bueno, es que si te doy a ti me voy a quedar sin nada. Es que realmente había en abundancia. O sea, que eso también nos muestra una actitud de él de ser egoísta. Total. Y de ser reservado como para él. No daba, no compartía. No compartía.
Y vemos como ella le dice a su criado, vete tú delante. Y entonces le dice, y yo te voy a seguir. No le digan nada a mi esposo. Y se va por un camino. No le dice ella nada a su esposo. No le dice. Y le dice que no le digan nada a su esposo. Y otra cosa, perdón, Orfa, ella hubiera podido mandar Sí, a los criados sí. con toda esa provisión, pero ella fue. ¿Y por qué fue? Ella fue Porque ella también tenía que, o sea, ella fue y se presentó delante de David yo entiendo a que ella... restituir la ofensa Eso, de su esposo. exactamente, porque fíjate cómo ella, aquí en la palabra registra que ella se pone en el lugar de su esposo y le pide a David perdón por la ofensa que su esposo le había ocasionado. Que sea O su sea, pecado sobre ella. que Ella sea- ¿Qué le intercedió. dice eso a ustedes? Ella intercedió. Que ella sabía que el pecado de nuestros esposos también cae sobre nuestros hogares. Y de nosotros sobre nuestros esposos también. Y eso es así, son una sola carne. Ujú. Pero la dimensión también de asumir algo que no he hecho, Ujú. porque en el matrimonio somos uno. Somos Así uno. es. Yo creo que ella Es- se avergonzó, Orfa. Ella debió haber sentido hasta vergüenza de Por la acción de su supuesto, esposo. Por supuesto, y la sentía continuamente, Ujú. por la forma de ser de ella. Él la avergonzaba continuamente con su manera de ser. Claro. Pero es en ese momento entender, él lo hizo. Yo no he contribuido a eso, pero como esposa debo asumir también. Responsabilidad de esa falta. Estamos comprometidos Sí, en exacto. esto. Y no se fue en contra porque se pudo haber ido en contra de él. Y Sí. eso haber Habría- traído algo aún mayor, o sea, desunión del matrimonio, o sea, trae muchísimas otras De cosas. todo. Pero María, te tengo que interrumpir porque están marcando que hay que hacer una pausa. Ahora regresamos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillada, y mi alma lo sabe muy bien. Amén. Otra cosa que yo veo de ella es como su intuición. Ella percibió el peligro y su capacidad de actuar rápidamente. Ahí también vemos cómo ella es usada de instrumento, o sea, hay que dejarse también usarse. Ella fue usada de instrumento para el peligro que venía hacia su casa, pero también hacia David. Fíjate que ese consejo sabio de ella fue humilde, se humilló, pero le recordó a David cuando él iba a actuar violentamente, motivado por sí mismo. Ella le dijo, tú peleas las guerras de Dios. Esa era una guerra que él iba a pelear por sí mismo, que no le tocaba. Entonces ella le recordó a David, tuvo ese consejo sabio hacia él. Y eso constantemente es bueno, tener personas a nuestro alrededor que nos recuerden nuestros propósitos. Y le dijo, recuérdate de mí. Cuando sea tu tiempo, recuérdate también de mí, que me pareció hermoso. Y Ella otra era cosa es, prudente. ella fue muy prudente, pero David le dijo, bendito tu entendimiento. O sea, ese consejo él lo recibió porque entendió que fue enviada por el Señor. Lo entendió con humildad. Él También. venía lleno de ira porque Lleno lo de había ira. devaluado este hombre de todas formas, ¿verdad? Pero él vino con humildad, escuchó el consejo y fue el instrumento de Dios para evitar que eso estuviera en el expediente de su vida. Así es. Y Que ahí, no fuera- ahí vemos su sensibilidad espiritual, También. la de Abigail. También. Porque ella tuvo la capacidad de escuchar la voz del Espíritu y poderla comunicar.
escuchar y saber cuándo le iba a decir también. Y ahí entra también su prudencia otra vez. Era muy prudente. Y vemos también cómo ella fue prudente al hablar con su esposo. Pero háblame de eso, ¿por qué? ¿Cuándo ella habló con su esposo? Ella habló con su esposo al otro día. Ese punto es clave. Sí, sumamente. Ahí nosotras realmente las esposas a veces fallamos mucho porque somos muy impulsivas y queremos resolver esa capacidad que el Señor nos ha dado de resolver. Queremos resolver en el momento y a veces no. El Señor para eso nos ha dado su sabiduría y tenemos la oportunidad de realmente entender el tiempo correcto de hablar con sea nuestro esposo o con cualquier otra persona que tengamos una situación. Pero Abigail definitivamente ella dejó que pasara la noche, o sea que ella se durmió. Oye, no dijo nada hasta el otro día. Crisis. No, exacto. Él estaba en su fiesta, ella no dijo nada. Lo dejó tranquilo. Se fue, no dijo nada, resolvió, regresó, él seguía en su fiesta, ella no dijo nada. Tú sabes que habla también mucho de su humildad, porque no vemos que ella le reprochó. Ella sencillamente le dijo lo que había sucedido y cómo se evitó, pero en ningún momento dijo, y yo tuve porque tú estabas, o sea, si tú estuvieras atento. No acusó. O sea, ella sencillamente, como dijimos ahorita, ella realmente se sentía parte de una sola carne y era como parte de lo que había que hacer. Sabía que no había cómo modificar esa persona. Ella no tenía, ya llegó a la conclusión de que ella no tenía cómo cambiarlo. Pero eso no le evitó reconocer que él tenía esos problemas. Al llegar la crisis, lo afrontó todo lo que había que hacer, con prudencia, con sabiduría, con diligencia, pero no llegó a acusar. Muchas veces nosotros resolvemos cosas, pero después queremos que hay que reconocer eso, y tú tienes que darte cuenta, y si yo no lo hubiera hecho, y eso trae más conflicto, porque el otro no está preparado para eso, simplemente no puede, no lo tiene, no lo conoce. Decías, Nicole, ella entendió el propósito para su vida y el propósito de Dios para David. Y aquí viene, yo creo, la gran lección. La gran lección es saber qué Dios quiere conmigo, qué Dios ha hecho conmigo, qué Dios promete que va a hacer conmigo. Y qué Dios ha hecho con aquel o aquella, qué quiere seguir haciendo, y cómo yo puedo contribuir, ser una persona que colabore con Dios para que ese gran propósito no se pierda. Si hay amargura en nuestros corazones, heridas no resueltas, ofensas no perdonadas, no vamos a poder ver eso. Para mí, personalmente, una de las grandes lecciones de Abigail es que ella entendió eso y ayudó a ese hombre a no manchar su vida con sangre. De hecho, ella destaca, tú has tenido una vida limpia delante de Dios. Jehová te ha impedido derramar sangre. No lo dañes. Ella le habla a David con la misma sabiduría que le habla a su esposo, la misma templanza, la misma mansedumbre, pero con la misma certeza y sabiduría. Ahora que dices eso es muy importante. Yo no sé si ustedes vieron lo que Dios me hizo ver. El hecho de que esta persona hablara de esa forma, prudencia, juicio, razonamiento lógico, todo eso. David escucha, porque es un hombre de Dios, entiende que Dios le está hablando a través de él. Exacto, Dios se ha mandado y me ha impedido que yo derrame sangre. Le dice, para mí, 4 cosas que son muy importantes. Es la forma de Dios remunerarnos. Lo que ella necesitaba. ¿Qué ustedes vieron? Como David le responde, como la devuelve. O sea, él le dice, y Leo dice, recibió David de su mano lo que le había traído. Y le dijo, sube en paz a tu casa. Paz. La paz. Le reconoce. Que no tenía en su casa. Así es. Dios le habla, vete en paz, la bendice con paz. ¿Qué más? Bien. Después le dice, y mira que he oído tu voz. Sabíamos que el esposo no escuchaba, nadie podía hablar con él, mientras que David la escucha. Y luego le dice, y te he tenido respeto.
Wow. Otra cosa que no tenía tampoco. Y antes de eso, para agregar a lo que tú dices, Nicole, en un versículo anterior dice, y bendito sea tu razonamiento. O sea, son Reconoce 4 cosas. cuatro Reconoció, cosas. La reconoce Inteligente. sabia. Sí. Cosas que el esposo, tristemente, por su personalidad y por su distanciamiento, no tenía. Entonces, Nicole, yo te escuché hace un rato diciendo que a ti te parece la forma de Abigail un poco a Cristo. ¿En qué sentido? Bueno, yo veo el reflejo de Cristo en su manera de actuar, como ella asume el pecado de su esposo no arrepentido. Entonces, como ella carga el pecado para salvar a su casa. Y eso justamente es lo que hace el Señor con nosotros. Aun cuando no lo reconocemos, cuando lo rechazamos, Él murió por nosotros, por todos aquellos y por ustedes, aun el que no conoce al Señor. Él murió, Llevó cargó nuestros su pecados. pecado para salvación de todo el que cree en Él. Amén. Ella hizo para salvación de su casa, carga ese pecado de su esposo, porque es una carne con Él. Así es. Así que veo a Cristo ahí totalmente. Qué Y hermoso. cómo nosotros podemos, como mujeres, hacer eso por nuestras casas también, o sea, reflejar a Cristo de esa Bueno, manera. ¿cuál de ustedes que son esposas pueden, antes de que terminemos, pueden, viendo este ejemplo del matrimonio y de la forma de ser de Abigail, qué consejo ustedes pueden dar, compartir a nuestras amigas que nos escuchan? Bueno, a mí lo que yo te iba a preguntar realmente aquí entre todas, que cómo nos identificábamos, ya sea si nos identificamos con Nabal o nos identificamos con Abigail, porque Importante perfectamente pudiéramos estar siendo Nabales. eso. Así es. Pero a mí de verdad, si yo me llevo algo de Abigail es justamente esa capacidad de ella escuchar la voz del Señor y esa sensibilidad espiritual que ella tuvo. Porque definitivamente para hacer todo lo que ella hizo, ella tenía que estar dirigida por el Señor. Porque fue un plan perfecto. O sea, como que todos los detallitos, ella lo puso en orden para poder lograrlo. Y me hace pensar que anhelamos sabiduría en este tiempo. Anhelamos ser sabias. Y buscamos la sabiduría en tantos lugares, completamente lejos del Señor. Y nos equivocamos, porque la sabiduría del mundo nos lleva a la equivocación. Entonces, nada, eso, aferrarme más a la palabra del Señor, buscar más sabiduría en Él, para poder tener la palabra fresca y cuando el Señor me la quiera recordar para tomar una decisión sabia, tenerla en mi corazón. Yo comparto. Yo me llevo un poquito su prudencia también al hablar y en el tiempo de hablar. Porque no siempre es el buen tiempo para uno hablar. Así. Y Eso yo me- comparto con María. Yo entiendo que la llenura del Señor, del Espíritu Santo, es lo único que nos va a permitir atravesar cualquier situación difícil, ya sea de matrimonio, de familia general, y es lo que nos va a dar la sabiduría y esa prudencia para hablar y actuar en el momento preciso. Y yo agregaría que lo tocamos un poquito ahorita, la capacidad de perdonar, porque eso mantuvo su corazón sano. Un corazón que no está sano no hubiera podido permanecer, o sea, Así es. y no podía haber sido instrumento de Dios, salvación claro. para todo lo que vimos aquí desarrollarse. O sea que Yo el creo que perdonar. cada una de ustedes ha dado un buen consejo Ay, y un deseo de llevarse eso a ustedes mismas, a aplicarlo, cada una de nosotras. Si en medio de una relación violenta, Dios da la capacidad para que esa relación pueda ser sanada. La parte tuya, la parte de él, la parte que cualquiera de los dos pueden ser instrumentos de Dios, aún en una situación violenta, crítica, de altos riesgos, si cada uno se dispone a buscar la dirección de Dios. Gracias por estar con nosotras. Este ha sido otro momento muy especial. Nosotras hemos aprendido muchísimo y espero que ustedes también. Dios bendiga su vida y la vida de su familia.